Encantado de poder compartir nuevamente en horarios que a veces no son compatibles porque hay mucha actividad acá en Zoom y en Facebook. Eh, la demanda se subió mucho y mucha gente está disfrutando esto por la posibilidad de unirnos de distintos sitios y la comodidad de estar estudiando, de estar haciendo fila por los métodos virtuales. Aumentó la cantidad de gente que quiere vincularse a este tipo de actividad. Quisiera esta noche tratar el tema de una etapa muy importante en la historia de nuestro pueblo, que es el fin del siglo XVIII y siglo XIX en Europa. Para ubicarnos hay dos o tres puntos que lo vuelven fundamental para entender lo que nos está pasando hoy como pueblo, las semillas de distintas maneras de pensar que todavía siguen presentes en el Estado de Israel y en general en el pueblo judío. Hacia fin del siglo XVIII, es decir, 1700 y pico, los judíos en Alemania, en Austria, en el Imperio Austrohúngaro, realmente éramos ciudadanos de segunda clase y aunque algunas actividades se nos permitía entrar, era bien complicado. Y especialmente entrar a los círculos cultos, casi imposible. Ahí vino un personaje que para algunos es el gran héroe y para otros es el gran villano, uno de los personajes más discutidos en la historia de nuestro pueblo. Porque básicamente los otros personajes llegamos a un acuerdo. Si Shabbatai Tzvi, el falso Mesías, todos decimos que estuvo mal, no hay duda. Eh, y si alguno, sobre el Rabbi Israel Baal Shem Tov, algunos creen el fundador del Hasidismo, pero habrá algunos que no creerán que es lo súper, pero la gran mayoría cree que es un personaje que le aportó enormemente al pueblo judío. Pero el personaje que estoy hablando es Moisés Mendelssohn. Este es un judío observante que estudió de manera tradicional con maestros, Gemara, Humash, un hombre muy brillante. Y él, en su brillantez, quería luchar por que los judíos seamos más aceptados en los círculos de la academia o de la intelectualidad europea. Y para eso se encaminó en dos campos de trabajo. Primero, luchar por los derechos de los judíos, que nosotros tengamos derecho a entrar a universidades, que no se podía, o era mínima la cantidad de gente que podía estudiar. Y lo otro es que el judaísmo, que él había vivido, era observante full, que el judaísmo tenga alguna presentación que no nos discriminen por anticuados, por desadaptados, por la manera como vestimos, por la manera como hablamos. Entonces, en el tema de los derechos, iba cada vez que había un acto de antisemitismo, él iba a las autoridades, pedía igualdad de derechos, luchaba por los derechos de los judíos y lo hacía de una manera muy eficiente. Él mismo fue un autodidacta, habiendo sido educado casi todo en Yiddish, que era el idioma antiguo alemán con palabras en hebreo, que hablaban los Ashkenazim, pero él aprendió alemán, un verdadero buen alemán, y se volvió un filósofo conocido en el mundo no judío. Moisés Mendelssohn se volvió muy conocido en los círculos literarios
y en los círculos cultos académicos de en aquel tiempo Prusia y Austria, todo el mundo lo conocía. Cuando él pensaba que el judío que no podía entrar a la universidad, primera barrera que tenían los judíos, ¿qué idioma hablaban? Hablaban yiddish nomás. Hablaban yiddish. Y hablando yiddish, ¿cómo iba a entrar a la universidad? ¿Cómo iba a entrar a ser un músico famoso o pintor o hacer alguna de las actividades que en aquel tiempo, porque en aquel tiempo la ciencia no estaba tan apetecida, estaba más apetecida todas las que son las profesiones humanísticas, ¿sí? El arte, eso era lo que le daba estatus a una persona. Entonces, él hace un plan, cómo le va a enseñar alemán a sus correligionarios, cómo les va a transmitir que traten de entrar a la sociedad. Hizo una tarea titánica y tradujo la Torá al alemán, pero con letras hebreas. Porque todos los judíos sabían hebreo de Tanaj, de Torá, y todo el mundo sabía leer esas letras. No sabían tan fluidamente leer las letras latinas como las tenemos nosotros. Entonces, eso se llamó la obra el Biur, la traducción. Eso estaba consentido no para enseñar la traducción, sino para que aprendan el alemán, porque todo el mundo sabía el sentido de la palabra, como está en hebreo, sabían. Para enseñarles alemán, traduce la Torá al alemán, pero lo escribe con letras hebreas. Y de esa manera llegó a mucha gente a querer entrar al mundo académico, al mundo intelectual, y lo logra muy marcadamente. Lógicamente que los que más lo siguen al principio son los judíos que vivían en esa zona. Alemania, Austria, Hungría, Francia, los judíos que vivían en Francia de aquel tiempo. Y la segunda actividad que hace es que decir que uno tiene que ser judío en la casa, pero un ser humano en la calle. Es decir, que el judaísmo, la religión y la práctica religiosa, no tenemos que publicitarla. No tenemos que andar con ropaje. En aquel tiempo todo el mundo usaba ropaje de judío, aún los judíos alemanes. Entonces, que usemos la ropa que no se nos vea, que no se nos diferencie ni en la ropa, ni en el idioma, ni en los nombres. Entonces, él no se hacía llamar Moshe Mendelssohn, sino Moses Mendelssohn, que era un nombre alemán. Moses era un nombre alemán. Entonces, ser judío en la casa y ser un ser humano en la calle. Ahora, eso aparentemente para nosotros hoy no parece una gran novedad. No era con romper barreras, pero en aquel tiempo eso era romper muchísimas barreras. Porque en el momento que ya no te ibas a vestir como judío, que ya no ibas a hablar el idioma judío y vas a hablar el alemán, entonces empezó un proceso de asimilación. Estamos hablando fin de 1700, comienzo de 1800. Y esa teoría de separar lo que es la vida hogareña o privada a la vida pública empezó a hacer una brecha. Los rabinos al principio, como él era observante, él era Shomer Torah Mitzvot, no le cogieron, pero después un rabino empezó a poner el grito en el cielo y desde ese momento se dieron cuenta que esto iba a abrir la puerta hacia un proceso asimilatorio. Ahora bien,
el proceso asimilatorio era también que quería explicar todo con razonamientos. Era creyente en Dios y creyente en la Torá, pero creía que se podía interpretar que hay ciertas cosas de la Torá que no se aplican en el momento que estamos viviendo, 1800 y pico, comienzo de los 1800. Entonces, abrió la puerta, que lo que hasta ahora en el mundo ashkenazí no pasaba, que se podía interpretar y se podían tomar decisiones que rompían con la tradición, con el estilo que teníamos durante 1000 y pico de años en Europa. 1000 y pico de años fuimos observantes, no teníamos asimilación. Lo que teníamos durante 1000 años es persecución del mundo cristiano que quería que nos convirtiéramos, pero no teníamos un sentido de asimilación de no cuidar Shabbat como debe ser, o no cuidar kosher, o no cuidar nidá. No había, no existía eso. Él abrió esa puerta al decir que tenemos que interpretar y ver en qué medida esto nos sirve para nuestra vida judía en la casa y una vida de un ser humano normal, común, en la calle, en el sitio público. De esa puerta que abrió, surge dos corrientes que fueron realmente, él no creo que haya pensado que podía desembocar en tanto cambio. Yo realmente creo que él no midió las consecuencias de abrir la puerta, de abrir, porque no era un portón, era una puerta que bien manejada hubiese podido ser muy positivo. Pero la gente tomó este mensaje y salieron dos corrientes que rompieron con nuestra tradición. Una corriente se llama la Haskalah, que es el judaísmo iluminado, raciocinio, que cogió la Torá y la mitzvot y lo que les pareció que tenía lógica y aplicación, aunque el señor de la Haskalah sabía la Torá y el Talmud, pero actuaba de filtro. Fue una corriente muy grande, especialmente en Rusia, en la Gran Rusia, que incluía Polonia, Lituania. Los que eran antirrabínicos sabían Torá, sabían Talmud, pero empezaron a filtrar qué cosas les servía o no les servía. Entonces empezaron haciendo pequeños cambios, pero con el tiempo les pareció, por ejemplo, es un ejemplo nomás. Sabían todas las leyes del Shabbat, sabían cómo se debe celebrar Shabbat, pero creían que como los judíos religiosos estaban cuidando Shabbat, es anticuado, es anacrónico, es de enterrar. Entonces era un judío estudioso que estudiaba filosofía, sabía Talmud, sabía la filosofía de todos los filósofos griegos y contemporáneos de aquel tiempo, 1800 y pico, y podías estar estudiando la Gemara un Shabbat a la tarde fumando un cigarrillo. Es decir, que no consideraba comprometedor la halajá, Haskalah, correcto. De Segel, viene de Segel, de inteligencia, de raciocinio, que todo lo pasaban por el filtro del raciocinio. Lo peor de todo, que el movimiento de la Haskalah en la Gran Rusia empezó a adquirir una tónica de burla. Se burlaban de los religiosos. No era un grupo tan numeroso, pero era sarcástico. Se burlaban y creían que los religiosos estaban viviendo en el siglo X, ¿sí? Y que ellos eran los modernos. Pero hay que tener conciencia, los de la Haskalah no eran ignorantes. Ellos eran personas que habían estudiado y conocían las fuentes tradicionales.
y conociendo las fuentes tradicionales de Torá, Talmud, etcétera, iban y la atacaban, no atacar como para negar todo, sino para filtrar, interpretando con filtración. Pero algunas cosas no las tocaban. Se sentían muy judíos, ellos se sentían que tenían la nueva verdad del judaísmo, la nueva verdad del judaísmo, y no habían desechado el sentimiento de que somos un pueblo. Ellos sí pensaban, los de la Escalá, que somos un pueblo. Y mucha gente de la Escalá, con el correr del tiempo, estamos hablando de 1820, que la Escalá está fuerte, hacia fin de los 1800, muchos señores de la Escalá se pasaron al sionismo y metieron en el sionismo el primer veneno antirreligioso de aquel tiempo, 1890, en el año 1900. Por eso que los primeros Halusim que llegan a Israel, muchos estaban influenciados por ese movimiento de la Escalá y creían que ahora se debe crear un sionismo, un kibutz, donde la religión no sea aplicada para nada, pero se sentían muy judíos. Entonces, esta es una puerta que abrió Moisés Mendelssohn a fin del siglo XIX y siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Pero había una segunda puerta, que tampoco la calculó, que no la calculó Moisés Mendelssohn, pero fue una puerta inmensa de la cual hoy todavía estamos, entre comillas, sufriendo. Pasaron 20 años del mensaje principal de Moisés Mendelssohn y aparece el movimiento reformista. El prototipo de movimiento reformista es un rabino Geiger que por razonamiento dijeron, la Torá ya no se puede aplicar. Debemos filtrar, dicen los reformistas, debemos filtrar todo lo que tiene que ver con ética y moral de la Torá, y eso debemos apegarnos. Pero todo lo que son reglas rituales, lo que comemos, cómo son nuestras sinagogas, podemos adaptarlo. Necesitamos sinagoga. La Escalá no quería sinagoga. Iba a la sinagoga solamente a molestar a los rabinos. La Reform quería sinagogas, pero una sinagoga al estilo del mundo alemán. Entonces se arman las sinagogas y en ciertas sinagogas reformistas no hacían tefilá Shabbat, sino hacían tefilá domingo, porque era más fácil domingo reunir a la gente y hacían el Shabbat, la tefilá de Shabbat en domingo. Ni que hablar que no respetaban las reglas de Shabbat. En vez de tener sinagogas pequeñas, que eso era lo común, ellos construyeron, los reformistas, grandes edificios en todas las ciudades de Alemania, en todas las ciudades de Austria, y empezaron a crecer. Era un judaísmo que en vez de ser un pueblo, en vez de ser una nación, lo consideraban una religión. Entonces ellos decían, nosotros somos alemanes de fe mosaica. De fe mosaica. Creemos en Dios, rezamos, pero borraron, por ejemplo, borraron de los rezos toda referencia a Israel, a Zion, borraron toda referencia a Mesías y borraron toda referencia cuando salió el sionismo. Eran antisionistas porque ellos se sentían que tenían que ser alemanes o austríacos o húngaros de una fe y consideraban que ir y ser sionistas iba a despertar a que los gentiles digan, ven, ellos no son parte nuestra. Querían ser
parte de Alemania querían integrarse totalmente como ciudadanos con una religión propia. Entonces borraron toda mención de Mesías, borraron toda mención de futuro vivir en Israel. Dios me ampare. Vamos a estar toda la vida en Alemania o toda la vida en Austria. Borraron todo eso y se guardaron los principios morales, tema de honrar a padre y madre, tema de familia, tema de ser correctos en el negocio, todo lo que tenía que ver con ética y moral lo dejaron, y todo lo que tenía que ver con rito lo fueron sacando. Entonces aparecen las primeras sinagogas con acompañamiento de órgano, que se parecía muchísimo a las iglesias evangélicas o protestantes luteranas, sinagogas en el mismo estilo de construcción que las iglesias luteranas, y hombres y mujeres podían estar sentados juntos, había órgano, eran grandes conciertos los rezos, y iban a la sinagoga vestidos muy elegantes, con sombrero de copa, para mostrar que era estatus ir a la sinagoga. Y así empezó el movimiento reformista en Alemania, pero luego se fue trasladando a los Estados Unidos, donde el reformismo de comienzos del siglo XX todavía fue más extremo. Pero todo eso empezó con Moisés Mendelssohn. Él abrió esa puertica, esa rendija, que luego lo fueron ampliando sus seguidores, sus alumnos o los nietos, la cuarta generación después de Moisés Mendelssohn. Ahora, los que lo ven como héroe es porque sacó al judaísmo del oscurantismo de un shtibel, de una sinagoga pequeña, sucia, de vestidos separados, de ropa que no era limpia, de un ser primitivo, y convierte al judío en un hombre culto que iba a ser reconocido y apreciado por el mundo no judío. Lo que Moisés Mendelssohn tampoco pudo calcular, que no le sirvió, que a la larga los que entraron al camino de él para ser aceptados totalmente en la sociedad culta, en la sociedad literaria, musical, tenían que, no alcanzaba con ser reformista, tenían que convertirse a la religión protestante. Y entonces, como consecuencia, la reforma empieza 1830, 1840, fuerte se vuelve 1850, y muchos judíos reformistas ven que lo siguen tildando de judío, entonces terminan convirtiéndose muchos al cristianismo, no por convencimiento, sino para entrar a la sociedad, para poder incorporarse en la sociedad de una manera muy eficiente. Y lamentablemente, entre 1850 y 1900, alrededor de 150.000 judíos se convirtieron por propia iniciativa al cristianismo, lo que se llama, pasaron la línea bautismal, se fueron bautizando porque creían que de esa manera iban a ser reconocidos en la sociedad. Y toda esta gente que entre 1850 y 1900 se convirtieron al cristianismo, sus nietos que vivían en Alemania, que eran perfectos cristianos, donde únicamente el abuelo se había convertido hace 50 años y creyeron que ya estaban integrados en la sociedad, viene Hitler y en la campaña antisemita de Hitler, todo nieto de judío lo mandaba a los campos. Y son los nietos, muchos, que ya se sentían cristianos 3 generaciones. Y le venían a decir cuando venían los nazis, pero ¿cómo si yo soy cristiano? Pero usted tenía un abuelo judío.
que su abuelo se convirtió al cristianismo, tiene sangre judía. Los descendientes de ellos tuvieron que sufrir tanto como los judíos bien religiosos. Esas puertas las abrió Moisés Mendelssohn y al mismo tiempo que lo puso a los judíos en estatus de importancia dentro de la sociedad que estaba viviendo. Llegó un momento a fin del siglo XIX, digamos, comienzo del siglo XX, 1900, donde en Alemania 98% de los judíos, que eran varios centenares de miles, eran reformistas. En las ciudades eran abiertamente reformistas, en los pueblitos un poco menos. Cuando hubo tanta reforma en Alemania, en Austria y en Hungría, se formó muy lentamente un pequeño grupo. Empezó en Frankfurt con 11 familias, en Berlín con un poquitico más, de la contrarreforma. Es decir, judíos que querían volver a ser observantes estrictos, volverse observantes estrictos y no aceptar esos cambios que habían hecho tan dramáticos de la reforma. Pero eran una minoría. Con el tiempo fueron creciendo, pero ser ortodoxo en 1910, 1920, eso era una minoría en todas esas grandes comunidades. El representante de la contrarreforma se llamó el rabino Samson Raphael Hirsch. Pueden fijarse en YouTube, en Google, su biografía, cómo la tuvo que pelear y cómo fue creando las comunidades. Y pueden seguir en la pista a Moisés Mendelssohn también en Google, muy interesante porque desde el punto de vista histórico hizo un cambio impresionante dentro de la mentalidad de nuestro pueblo, con las buenas consecuencias y con las terribles y nefastas consecuencias del proceso asimilatorio. Y la contrarreforma representada en Samson Raphael Hirsch fue creciendo y eran personas, a diferencia de los Hasidim, que seguían enclaustrados en su pequeña sociedad o burbuja ultra religiosa. La contrarreforma de Hirsch eran gente que se vestía como los goyim, hablaba alemán perfecto, pero cumplían las mitzvot al detalle. Cumplían las mitzvot, Shabbat, Kashrut, todo al detalle. Sinagogas donde se respetaban todas las reglas, pero eran sinagogas grandes, pero respetando todas las reglas religiosas que había. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño recreo para que me pregunten o pidan aclaración o si tienen alguna duda de si entendieron bien estos procesos que les estoy describiendo. Entonces, por favor, prende micrófono el que quiera preguntar, pero por favor, si prende micrófono, también prenda pantalla. No me gusta hablarle a la foto. Preguntas, aclaraciones. Yo tengo una duda, qué ¿Es pena. Viviana? Sí, señor. Es en la pantalla de Viviana. Prenda pantalla, por Por favor. favor, coloquen la cámara. Gracias. No solamente Lorena, sino todos los demás, lo que puedan. Gracias. Bien, el tema de hecho tiene que ver mucho, llegué un poco tarde a la clase, qué pena, mil disculpas. Noté que el tema tiene que ver mucho con la aprobación que se hizo en Israel el día 1 de marzo. Me causa curiosidad, ¿esto tiene en sí alguna ventaja para los que, digamos, se hicieron judíos, entre comillas, que son reformistas y tienen la opción de adquirir esa ciudadanía de allá y están en un proceso de conversión
digamos, al judaísmo, pero sería sefardí. Bueno, deja que te contesto, aunque no estuviste al principio de la clase, tiene que ver con lo que yo expliqué hoy, pero no totalmente. Déjame explicarte. No cabe duda que el judaísmo reformista nace en Alemania, fin del siglo, mediado del siglo XIX, fuerte, 1950, y se crece enormemente cuando llega a los Estados Unidos. Hitler acabó con el judaísmo reformista en Europa, pero ya estaba muy fuerte en los Estados Unidos. El movimiento reformista en Estados Unidos, que empezó siendo muy liberal, muy reformado, el ejemplo de lo reformado que eran los reformistas que habían aprendido de Moisés Mendelssohn era que en Kippur podían hacer una comida sirviendo cerdo, pero tenían el rezo de Kol Nidrei. Hacían Kol Nidrei, después hacían una cena comiendo cerdo, diciendo que no creen en eso, pero se seguían reuniendo. El movimiento reformista siguió creciendo en Estados Unidos. Hoy en día, del judaísmo norteamericano, que son más o menos 6 millones y pico de personas, 37% pertenecen a comunidades reformistas, 17% pertenecen a comunidades conservative o masortim, 10% pertenecen al movimiento ortodoxo, únicamente 10%, mientras que entre conservative y reform, 54%. Ahora, lo que pasó el 1 de marzo es lo siguiente. Hasta el 1 de marzo, si un goy, una persona no judía, viviendo en Estados Unidos, entraba a una comunidad reformista y tramitaba una conversión y era socio de la comunidad reformista en New York o en Los Ángeles o en Chicago, podía ser aliyá como judío, pero únicamente el Ministerio del Interior lo consideraba judío. Cualquier trámite que quisiera hacer con la Rabanut no se lo reconocían, pero sí podía ser aliyá. Pero lo que no podía era convertirse en Israel en el método reformista. Si alguien hasta el 1 de marzo hacía una conversión reformista en Israel, Israel no lo recibía como Ole Hadash. Y eso fue lo que tumbó la Corte Suprema. La Corte Suprema dice, el Estado tiene que reconocer la conversión reformista que viene de los Estados Unidos o de Inglaterra y tiene que reconocer la conversión reformista hecha o conservative hecha en Israel. Eso es lo que cambió la Corte. Lógicamente que los ortodoxos están muy molestos porque esto abre nuevamente, como Mendelssohn, abre una puerta que el reformismo en Israel se va a crecer enormemente, porque ahora muchos gringos que están casados, judíos con no judía, van a hacer una conversión reformista en Israel y Israel lo va a considerar como judíos, el Estado, no el rabinato, pero el Estado lo va a considerar como judíos. Ese fue el cambio que hicieron la Corte Suprema, considerando que esa diferencia de conversión fuera de Israel a conversión en Israel es una diferencia antidemocrática, y por eso que la Corte, defendiendo, digamos, los derechos de la democracia, pasaron esa ley. ¿Contesto tu pregunta? Una parte sí, otra parte no. Digamos en el caso, bueno, voy a hacer un ejemplo un poco más, no sería yo, pero digamos, un ejemplo. Yo hice, Hasbe Shalom, una conversión al reformista antes del 1 de marzo del 2021
¿Dónde? Bueno, supongamos que hubiese sido en Chicago, que es dentro de las ciudades pues permitidas, ¿cierto? Si yo hubiese hecho esa conversión allí, prácticamente en ese momento a mí me reconocerían en Israel como judía, aunque no lo fuese, y adicional a eso, les permiten tener algún tipo de ciudadanía como tal, Si te quedas a vivir en Israel. solo si se queda a vivir en Israel la persona. Eso ya era antes del 1 de marzo. Ahí no cambió nada. Lo que cambió es que la persona de Chicago dice, no, yo no me voy a convertir en Chicago. Voy a viajar como turista a Israel y el rabino reformista me va a convertir allá y después pido aliyah. Eso es lo que cambió. Que ahora puede hacer la conversión reformista en Israel y con eso puede pedir aliyah. Eso es lo que cambió. Comprendo, ahora sí comprendo un poco mejor. Y digamos, en este caso, si la persona ya no es reformista, aunque haya hecho esa conversión y esté en un proceso de conversión al judaísmo, siguiendo pues las costumbres sefardíes, en este caso la persona, o sea, el proceso sería como desde cero yendo pues en cuanto a la conversión, o hay algún tipo de, no sé, de pasos que se pueda omitir respecto a eso. Si una persona hizo conversión reformista, no importa dónde, y después se acerca a un tribunal o a un rabino ortodoxo, va a ser un poquito más difícil, porque hay que borrarle el chip reformista. Y borrar el chip reformista no es fácil, porque tienen ciertas cosas bastante lógicas. Entonces, el rabino ortodoxo que vaya a querer tramitar esa conversión va a tener que tomar todas las precauciones que no haya quedado chip reformista. Comprendo. Ahora sí me queda súper clara la información. Bien, Muchísimas gracias. bien. Preguntas, aclaraciones sobre Moisés Mendelssohn, reformismo, Haskalah. Débora Torrenegra, Tala Torrenegra tiene una pregunta de Barranquilla. Buenas noches, rabino. Me quedó la duda del nombre del rabino que hizo la contrarreforma para poder, pues, nuevamente regresar a lo que es el judaísmo ortodoxo. Bien. Samson Rafael Hirsch. Hirsch. Samson Rafael Hirsch. Lo puedes encontrar en Google, bien detallado. Y la teoría que él armó en la contrarreforma se llama Torah im Derech Eretz. Torah acompañado del camino del mundo. Torah im Derech Eretz. Ese es el lema del judaísmo de ese tipo que se cree que tiene hoy en día de alguna manera, directa o indirectamente, las dos grandes instituciones que siguen ese camino es en Nueva York una institución llamada Yeshiva University, que es una universidad con Yeshiva, y en Israel la Universidad Bar Ilan. Ahora, muchas gracias. Espera que te aclaro algo más porque no quiero que haya una mala interpretación. Samson Rafael Hirsch logró cambiar que la ortodoxia no sea oscura, ignorante en temas generales y que se puede ser perfectamente culto, científico, etcétera, y ser observante 100% de la Torá. Pero, a diferencia de otros rabinos, Hirsch
no fue sionista. Él también creyó que el judaísmo es una religión y que para ser sionista debería venir el Mesías. Entonces, por un lado fue muy abierto, pero por otro lado cerrado en que no fue sionista. Muchas gracias, Rabino. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aclaración? Shulamit en Caracas. Adelante, Shulamit. Gracias, Rab. Buenas noches, Rabino. Buenas Una noches. pregunta. De este grupo, de esta primera parte que se abre, que es la Ascajá, de ahí Ascajá. también de ahí también surgen los que vienen a ser los Masortí, o lo que hoy en día también se conoce también como los caraítas. ¿De ahí vienen esos grupos también? No, ¿O no, no? ¿De dónde no. surgen esos otros grupos? Espera. Okay. El grupo Masortí, que son lo que antes llamábamos los conservadores, judaísmo conservative, es un derivado de la Reforma, que un grupo de pensadores pensó que los reformistas habían reformado demasiado. Entonces, quisieron volver a más tradicional, más fuentes de Gemara, pero no querían volverse ortodoxos de vuelta. Entonces, los Masortim son un derivado de la Reforma que vuelven a ser un poco más tradicionales, pero no aceptan la interpretación ortodoxa. Esos son los Masortim o conservative. ¿Tú vives en Caracas, me dices? Sí, vivo en Caracas. Sí, en un tiempo la Bnei Brit estaba en la línea Masortí en Caracas y tenía un rabino muy capaz, se llamaba Weinberg, rabino Shmuel Weinberg, que pertenecía a esa línea. Salen de la Reforma, se vuelven más tradicionales, no son tan reformistas. Los caraítas, nada que ver. Caraítas es un movimiento que vino hace mucho tiempo, del siglo séptimo de la era común, es decir, hace 1000 y pico de años, que solamente creían en la Torá escrita, que no aceptaban la interpretación del Talmud, no aceptaban las adaptaciones que hizo el Talmud. Y los caraítas quedan muy pocos hoy en día. Muy pocos caraítas. En Jolón, en Israel, hay un grupito pequeño, pero es un movimiento no tiene supervivencia. Muchas gracias, Rabino. Bueno, Sergio en Guadalajara, en México. Adelante, Sergio. Buenas noches, Rav Goldsmith. Un gusto poder estar acá con usted. Mi pregunta es, hablando de Emuná, con todo este proceso que nos cuenta que pasó en Europa y la asimilación y la conversión al cristianismo, mi pregunta es, esto que les pasó a toda esta comunidad que venían de ascendencia judía, pudo haber sido muy parecido a lo que pasó cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, bajó y hicieron el becerro de oro y Hashem quería aplicar un castigo, y ¿es algo parecido? ¿Se puede entender así? Creo que es distinto. Es distinto. La parshá de esta semana trata el tema en Kitizá. Porque cuando salimos de Egipto, los 2 o 3 millones de judíos que salimos, hijos de Israel, habíamos vivido en Egipto 3 y pico de siglos, nos habíamos vuelto idólatras. Lo único que no habíamos cambiado nuestro nombre, nuestra ropa, nuestro idioma, pero no éramos creyentes en Dios. Repentinamente Dios nos hace el milagro, nos saca, nos hace cruzar el mar, pero el venenito idólatra estaba ahí. Eso era
mucho tiempo, creyendo que esas estatuas podían traer a Dios a meterse en esa estatua, en ese becerro de oro. Ese venenito lo tenían ahí, entonces tocó extraer ese veneno. Eso nos tardó mucho tiempo. A diferencia del becerro de oro que venían con el venenito idólatra, acá es la corriente al revés. Son gente que era de educación religiosa, que quieren romper con los lazos de la religión que creen que los tiene amarrados y que no pueden ser modernos. Entonces rompen porque creen que ya esto ya es anacrónico, es anticuado. Entonces no tienen el veneno adentro. Ellos producen el venenito. Ellos producen el venenito rompiendo todas las reglas religiosas. Por eso creo que es un proceso contrario. Ahora, hoy en día hay un fenómeno similar en Israel que se llama Joser Bitshuva y Joser Bisheila. Hay gente que nace de hogares no religiosos y se vuelven religiosos porque quieren una respuesta religiosa a su vida, con todo que tienen padres que son gilonim, totalmente laicos y no religiosos. Y después hay Josrim Bisheila, gente que nació en ambientes religiosos muy estrictos y quieren romper con esos lazos y rompen con la religión, con la observancia religiosa, se siguen sintiendo judíos. Entonces hay de ida y de vuelta hoy en día, ¿sí? Muchas gracias. Quiero aprovechar de saludar a Jajam David Chocrón, que está conectado acá en la clase desde Caracas también. Desde Venezuela, Bienvenido. ¿no? Jajam Chocrón es primo de Sami. No, prende micrófono. Prende micrófono. No, no prendiste. Ahora sí. Ok, Raf, dígame, Raf. ¿Cuál Sami? Hay muchos Sami. Con muchos Sami, lógico. Sami Chocrón, que vive en Bet Shemesh. Y Sí, que viene de Venezuela, colegio. Bueno, mi papá era muy amigo de su papá, yo soy amigo también de su hermano que está en España. Y sí, bueno, todo el tiempo estamos en la misma comunidad. No son un poquito. No, son muy familiares. amigo. Hay muchos Chocrón en Venezuela, son muy conocidos, sí. Originalmente de Melilla. No, de Tubán. Ah, de Tuerma. Ok. Encantado. No, el Bien. honor mío. Ok. Próxima pregunta o observación. Más preguntas. Creo que no hay preguntas. No, entonces sigo con un próximo capítulo para que luego podamos en la próxima clase ir combinándolo. Mientras que esto sucedía, estos fenómenos del judaísmo reformista y se forma la contrarreforma, sucede en Francia, donde ya la mayoría de la gente era reformista. La ortodoxia en Francia era muy pequeña y sucede el fenómeno, el terrible fenómeno, que un judío hace carrera militar, el capitán Dreyfus hace carrera militar y lucha en la guerra de 1870 entre Francia y Alemania. Y termina la guerra y acusan al capitán Dreyfus de haber entregado secretos militares a Alemania. Le hacen juicio y toda la fiscalía que lo acusa, básicamente eran todas cosas falsificadas. Eran montaje completo judicial. Y cuando lo condenan, le perdonan la pena de muerte por espionaje y lo mandan a la Isla del Diablo, que era donde estaba la cárcel de los franceses,
le sacan el rango, y en ese juicio todo parece que la muchedumbre gritaba muerte a los judíos, es decir, no era Dreyfus el espía, sino los judíos que eran traicioneros y espías. Pasó un tiempo que estuvo en la Isla del Diablo y empiezan a investigar nuevamente y arman el nuevo juicio, y un periodista que venía de Hungría, que trabajaba para un periódico austríaco, Teodoro Herzl, era el periodista que cubrió el primer juicio. Y cuando cubrió el primer juicio, él creía como judío, Teodoro Herzl, que sería más conveniente para solucionar el problema judío, estamos hablando de 1880, lo más conveniente sería que los judíos nos convirtiéramos en masa al cristianismo. Y cuando ve el juicio y ve el odio antisemita, cambia de chip, cambia de opinión y dice, los judíos, no importa cómo nos vistamos, cómo hablemos, con lo que hagamos, nos van a odiar en Europa. No tenemos esperanza en Europa. Entonces ahí empieza el movimiento sionista. Herzl, a partir del juicio de Dreyfus, ve que no hay esperanza para los judíos en Europa, hay que conseguir un sitio. Al principio pelea para que sea Israel, Palestina de aquel tiempo, llama a un congreso de dirigentes de toda Europa. En 1897, en la ciudad de Basilea, en Suiza, se reúne el primer congreso sionista, donde Herzl propone su teoría. Para nosotros hoy es totalmente lógica, en aquel momento era revolucionaria. Revolucionar pensar de que los judíos que están regados por todos lados, volvamos a la tierra que está totalmente abandonada. Hay apenas 50.000 judíos viviendo en toda la tierra de Palestina, de Israel. Y él propone eso y convence a gente. Al principio cree que la manera de lograrlo es convenciendo al imperio turco otomano para que nos autoricen formar como una comunidad grande y terminar siendo un estado, pero ya eso es otro tema de otra charla. Pero toda la motivación de Herzl se dio por el choque que él tiene estando en París, ver ese juicio, ese montaje de juicio, y que simplemente por la condición de judío lo estaban discriminando terriblemente y muerte a los judíos. Un otro escritor, Émile Zola, escribe luego un libro corto que se llama Yo acuso, Je accuse, donde él demuestra que el juicio es totalmente un montaje, y le abren un segundo juicio y lo reinstauran nuevamente en su rango militar. Lo traen de la Isla del Diablo y le devuelven su título, su rango de capitán del ejército, pero él era un judío básicamente asimilado, no era observante para nada, pero era judío, ¿sí? Dreyfus, capitán Dreyfus. Pueden también entrar a Google y ver el juicio al capitán Dreyfus, el ida y vuelta, y cómo eso se volvió la semilla para el movimiento sionista. Cuando terminó el primer congreso sionista, 1897, Teodoro Herzl declaró dos frases que se volvieron famosas. Una es Im tirtzu ein zu agadá. Si habréis de querer, no será una leyenda. Es decir, si el pueblo judío decide creer que vamos a poder tener un Estado que era inconcebible en ese momento, era inconcebible. Im tirtzu ein zu agadá.
Y la otra frase es: en el Congreso sionista he creado el Estado judío. No sé si en un año, en 5 años, a más tardar en 50 años, vamos a tener un Estado judío. Lo creían loco, lo creían loco. Lo dijo en 1897 y en 1947, 50 años exactos después, las Naciones Unidas en noviembre del 47 nos da el derecho a tener un Estado judío que 5 meses más tarde se declaró la independencia. Fue casi profético. Teodoro Herzl, con todo que era un judío asimilado, pero lo tomó muy a pecho, dedicó todos sus años, desde 1890 hasta 1904, que él murió, él no vio la creación del Estado, hasta 1904, que él muere, todo el tiempo lo dedicó, toda su riqueza, él era un hombre pudiente, lo dedicó viajando, tratando de convencer al imperio turco, tratando de hablar con el Kaiser alemán, tratando de reunir a los judíos, estuvo en Palestina ahí mismo también, tratando de ver de que se realizara su sueño de tener un Estado propio. Y él también es consecuencia de ese juicio, y de ese juicio a un judío asimilado, que era definitivamente Dreyfus, era un fruto de la teoría de Moisés Mendelssohn, porque se había integrado, era capitán del ejército. Eso era inconcebible un par de años antes, que un judío estuviera en un rango de oficial alto en el ejército francés. Bueno, hasta aquí una derivación de Moisés Mendelssohn. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esta derivación? Bichujarra tenía una pregunta en base a lo del Congreso en Basilea, 1897. Leí un artículo hace mucho tiempo que hablaba sobre las opciones que estaban sobre la mesa de dónde fundar el Estado. No sé qué tan veraz es ese artículo y quisiera saber su opinión, Rabenu. Sí. Porque decían que planteaban los reformistas, esta gente no religiosa, nombraron otras 2 opciones más aparte de lo que se llamaba Palestina para el momento, o como lo llamaban, que era Angola y Argentina. Uganda. Uganda y Argentina. Sí, sí. Pero eso no fue en el primer Congreso sionista. Eso fue un par de años más tarde, en 1902. Más antes. En el tercer Congreso sionista, cuando Herzl, cuando Herzl se frustró, no pudo convencer al turco, al sultán, que nos dé en la tierrita un poquito, y no pudo convencer al Kaiser para que influyera. Entonces los ingleses le ofrecieron, porque ellos eran los dueños de esa zona, le ofrecieron el Plan Uganda. Cuando él lo presentó en el Congreso sionista, se lo comieron vivo. Se lo comieron vivo, la gran mayoría no estaba de acuerdo en considerar, y él luego enferma y él se arrepiente de haberlo propuesto. Él perdió. Y cuando él lo propuso, votaron contra él. Pero puso la moción porque los ingleses dijeron, mire, ¿qué se va a meter usted ahí? Y en ese momento Inglaterra no dominaba Palestina, porque los ingleses recién dominaron Palestina en 1900, cuando terminó al terminación de la Primera Guerra Mundial, en 1917, ¿sí? Y en ese momento ellos dominaban África. Entonces dicen, doctor Herzl, ¿usted quiere un sitio para judíos? Venga, le ofrecemos un estado completo ahí en la zona de Uganda, que son primitivos, y le ofrecían el oro y el moro, ¿sí? En ese momento se entusiasmó porque él quería salvar a los judíos del antisemitismo y aceptó la fórmula, y después se arrepintió porque eso no iba a tener futuro.
Pero fíjese que el artículo también hablaba sobre la idea de los zurdos de América Latina, de que el Estado de Israel tiene un plan de crear un Estado judío en la Patagonia. Entonces, más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Sí. Sí, Sí, sí. pero hay que reconocer que en la Argentina, en la misma época, un poquitico antes, 1870, el barón Hirsch compró muchas tierras y armó las colonias, se llaman. Las colonias que no iban a ser un estado, pero iban a ser como kibutzim en muchas zonas de la Argentina. No estaban todos reunidos, estaban dispersos en la Argentina, pero se buscaba alguna solución para la gran masa judía que estaba sufriendo enormemente por los zares en Rusia. Era un problema, millones de judíos discriminados, no teníamos, éramos pobres, no teníamos acceso a, especialmente en Europa Oriental, había que encontrar una solución. Entonces, es comprensible que Herzl se haya dejado tentar por la oferta inglesa. Correcto. Bueno, hasta aquí llegué yo hoy. ¿Alguna pregunta? Última pregunta, a ver. ¿No hay preguntas? Todos quedaron extasiados con la clase de Ramberto. Bien. Rav Boaz, le voy a pedir que usted deje registrado el tema que traté hoy para que en próxima ocasión seguimos esta telenovela. Muchas gracias, Rabbenu. Bienvenido siempre. Saludos, shalom. Que sigan estudiando, sigan profundizando los diversos aspectos del judaísmo, el aspecto religioso, el aspecto del Torah, Talmud, y también el aspecto histórico para saber, porque el momento que ustedes entran a decir el ok Abraham, el ok Yitzhak, el ok Jacob, ahí tienen que sentirse parte de un proceso histórico. Ustedes entran, vuestras almas ya estaban en el Sinaí, pero ahora tienen que conectarse con la historia reciente de estos últimos siglos para poder llegar a lo que somos hoy, el pueblo de Israel, con todas sus diferencias y discusiones y realmente cosas que nos dividen, pero hay muchas cosas que nos unen, y espero que ese proceso de acercamiento al judaísmo tenga sus raíces históricas también. Muchas gracias, Roberto. Encantado. Bienvenido Shalom. siempre. Gracias, Muchas gracias, Rab. Gracias. Muchas gracias. Y siempre la orden. Gracias. Gracias, Rabino.